Bienvenidos a Historias para dormir en calma. Mi calma, la verdad, es algo que llevo buscando desde hace mucho, desde que el camino se torció y ya no hubo vuelta atrás. La mía, les digo, no es una historia de cuna, es más bien una pesadilla de la que uno nunca se despierta del todo. Yo pensaba que conocía la miseria, que había visto lo peor de la vida ahí, en las calles de mi rancho, donde el polvo se te metía hasta los pulmones y el sol te quemaba el alma. Crecí viendo cómo la gente se rompía bajo el peso de la nada, sin más salida que agachar la cabeza. Mi madre se la pasaba doblando el lomo para que no nos faltara un plato de frijoles, y aún así, a veces, eran un lujo. Mi hermana menor, con esa tos que se le pegó de chiquita, siempre enfermita, y yo, pues yo me sentía inútil, un peso más. Quise salir de ahí, claro que quise. Intenté de todo, cargar cajas, limpiar coches, vender dulces, pero la suerte nomás no me volteaba a ver. Cada día era lo mismo, hambre, desesperación, el miedo a que mi hermana no amaneciera. Y el frío en el pecho, ese frío que te avisa que no hay futuro, ya me lo sentía pegado. Estaba pensando que ya no había más que hacer, que mi destino era pudrirme ahí. Pero de la nada, o quizás del infierno, vino un tipo, de esos que ves y sabes que no andan en cosas buenas. Él me decía que había otra manera, plata fácil, que con un poco de valor se podía cambiar todo. Yo le dije que valor me sobraba, pero que no sabía a qué se refería. Él se rió, un sonido seco, y me dijo que la vida misma te enseñaba los atajos. Yo quise ignorarlo, quise pensar que era una broma, pero el rostro de mi hermana con fiebre y el vacío de mi estómago eran más ruidosos que cualquier advertencia. Y pues, le dije que sí, que me explicara. No lo hice por ambición ni poder. Lo hice por miedo, por un pánico atroz a perder lo único que tenía, a ver morir a mi hermana sin poder hacer nada. Y ese fue el primer paso, el momento exacto en que el camino se torció, y yo, sin saberlo, ya había cruzado la línea. El frío en el pecho se hizo un poco más denso. El primer trabajo, como le llamaba, no fue nada del otro mundo. Él me decía que tenía que ir a un barrio que no conocía y vigilar una casa por unos días, nomás anotar quién entraba y quién salía. Yo pensaba que era de chismoso, de espía de barrio, y pues, hasta me sentí un poco ridículo. Pero la paga era más de lo que había juntado en meses de matarme trabajando honradamente. Y eso me cegó un poco, la verdad. Estaba pensando en la medicina de mi hermana, en un plato de carne para mi madre. La primera noche me senté en un coche viejo que me prestaron, el asiento roto, el olor a humedad y a tabaco. Miraba la casa, una mansión grandota, con bardas altas y cámaras. Y de la nada vino un perro callejero flaco, con la cola entre las patas, que se me acercó. Yo le aventé un pedazo de tortilla, y el perro, con ojos tristes, se lo comió despacio. Quise decirle que en el fondo éramos iguales, él y yo, buscando las sobras. Esa noche, mientras observaba, vi salir a un tipo en un carro lujoso con una mujer guapísima, riéndose. Y yo pensaba, ¿qué hice yo para no tener eso? ¿Por qué la vida era tan injusta? A los pocos días, me dieron otro encargo, llevar un paquete, una maleta pesada que no debía abrir. Él me decía que eran documentos importantes. Y pues, yo, con mi ingenuidad, le creí. Pero el peso de esa maleta, el nervio de los tipos que me la entregaron, el brillo de sus ojos, me hizo sentir algo raro. Y cuando la dejé en su destino, en una casa todavía más grande, vi por un instante, antes de que me cerrara la puerta, que otro tipo estaba contando fajos de billetes, apilados como ladrillos. Y de la nada, en el camino de regreso, me topé con un funeral. Un cortejo humilde, pero el dolor en la cara de esa gente era real. Un ataúd pequeño, blanco. Una niña, me dijeron. Y yo pensaba, ¿cuántos caminos se habrán torcido para terminar así? ¿Cuánto valía una vida en este juego? El frío en el pecho se hizo más intenso, como si algo metálico se me hubiera incrustado. Y así, sin darme cuenta, me fui metiendo hasta el fondo.
Ya no eran solo paquetes o vigilar casas. Empezaron las reuniones en lugares oscuros, donde el silencio pesaba más que las palabras. Él me decía que ahora yo era parte de la familia. Una familia que te daba todo pero que te quitaba todavía más. Yo quise salir. Claro que quise. Estaba pensando en mi madre, en el rostro de mi hermana ya sin fiebre, comiendo mejor. Sí, pero ¿a qué precio? Una vez le dije a uno de los que andaban con nosotros, un tipo flaco con ojos hundidos, que esto no era para mí, que yo quería mi vida de antes, aunque fuera pobre. Él se me quedó viendo con una mirada sin alma, y me dijo, aquí no hay antes ni después, cabrón. Solo hay ahora. Y el ahora te tiene agarrado de los huevos. El único que sale de aquí es con los pies por delante. Y de la nada, como para que me quedara claro, esa misma semana, un muchacho que había querido desertar, le encontraron flotando en el río, con la cara desfigurada, sin uñas. Un mensaje claro, sin filtros, crudo. Yo le decía a mi conciencia que esto no era lo mío, que yo no estaba hecho para la violencia, pero el miedo que te paraliza era más fuerte. Empecé a notar cómo la gente me miraba diferente en la calle, con respeto y temor, algo que nunca antes me había pasado. Y yo pensaba que quizás, solo quizás, esa era la única forma de ser alguien en este mundo que nos tocó. El frío en el pecho, ese que empezó como un cosquilleo, ya era un bloque de hielo, pesado, que me quemaba por dentro. Ya no era yo, o al menos no el yo que conocía. Me estaba convirtiendo en otra cosa, en lo que ellos querían que fuera. Y la verdad es que, en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí, esa parte oscura que todos llevamos dentro, empezaba a sentir un tipo raro de poder, una adrenalina enferma. Era incómodo, perturbador, pero a la vez, extrañamente, te hacía sentir vivo, por primera vez. Y entonces, cuando creía que ya lo había visto todo, o al menos lo suficiente para endurecerme, la noche me envolvió en su sudor frío y trajo consigo el encargo, el verdadero. No era el jueguito de los paquetes, ni el de andar de mirón en un coche viejo con olor a rancio. Esta vez, él me decía que era diferente, que ahora sí iba a sacar al hombre que llevaba dentro. Yo pensaba que ya lo había sacado a patadas de mi alma el día que acepté este camino sin retorno, pero la verdad es que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar a ser de perro cuando la vida te muerde más fuerte. La llamada llegó a un teléfono desechable, de esos que usábamos solo una vez y luego los tirábamos a la basura, como si uno pudiera borrar las huellas de las palabras con un simple clic. Su voz, siempre plana, sin emoción, me soltó las coordenadas y el nombre. Un nombre cualquiera, uno que no me decía nada. Me dijo que había sido un sapo, que le había picado la cresta a la gente equivocada. Y pues, yo no pregunté más. Ya sabía que preguntar era un lujo que no me podía permitir en este infierno. Me entregaron una cuerno de chivo, fría, pesada, con ese olor a aceite y metal que te hace sentir que la muerte está cerca, pero no la tuya, no por ahora. Yo quise decirle que nunca había disparado una cosa así, que mis manos solo sabían de azabones y cajas de jitomates, pero la mirada del que me la vio era una advertencia silenciosa. Me quedé solo en el cuartucho de mala muerte que me habían asignado, con la luz de un foco pelón bailando en las paredes. Sentía como las tripas se me retorcían, como la sangre se me helaba, pero al mismo tiempo, de la nada, vino esa extraña sensación de poder de la que les hablaba antes, una especie de chispazo eléctrico, como si el veneno ya corriera por mis venas. Estaba pensando en mi hermana, en su risa cuando le compré esa muñeca fea que tanto quería, y me decía a mí mismo que esto era por ella, por su futuro, por el nuestro. Me vi en un espejo roto, no era yo, era otro, con los ojos hundidos y una sombra permanente en la cara. Y pues, me armé de valor, del más oscuro y retorcido que pude encontrar en el fondo de mi ser, y salí a la calle, bajo una luna descarada que parecía burlarse de mi destino. Me sentía como un fantasma caminando entre los vivos, un presagio de lo que iba a pasar. En una esquina, vi a una viejita vendiendo tamales humeantes, con su voz dulce ofreciéndolos. Yo quise pararme, comprarle uno,
sentir un poco de calor humano, pero algo en mí me impulsó a seguir. ¿Cuántas vidas se cruzan sin saber el horror que uno lleva dentro o la tragedia que le espera al otro? Yo pensaba en la fragilidad de todo, en cómo un instante te cambia la vida o te la quita. El blanco, me decían, era un tipo mayor, de unos 50, 60 años, que se la pasaba en una cantina de mala muerte en las afueras del pueblo, el bar El Trago Amargo, un nombre que le venía como anillo al dedo a la situación. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío, apenas 3 borrachos en la barra, ahogando sus penas en mezcal. El aire olía a alcohol rancio, a sudor y a una desesperación pegajosa. El tipo estaba sentado en una mesa del rincón, solo, con un vaso de tequila frente a él, la mirada perdida en la nada. Se veía cansado, las arrugas le surcaban la cara como mapas de una vida dura, y el pelo entrecano le caía sobre la frente. Yo pensaba que no se veía como un sapo, solo como un hombre roto, un alma más de las que se desintegraban en la periferia de este país que nos devora. Él no me vio entrar. Mis pasos eran ligeros, casi imperceptibles, como los de una sombra. La cuerno de chivo me pesaba en las manos. Su frío era un recordatorio constante de lo que estaba a punto de hacer. Estaba pensando en el olor a pólvora que sentiría, en el sonido de los disparos que romperían la quietud de esa noche moribunda. Y de la nada, un borracho en la barra empezó a reírse a carcajadas de un chiste que solo le entendía, un sonido grotesco que rebotó en las paredes sucias. Yo le dije a mi propia mente que no había vuelta atrás, que ya estaba hasta el cuello. Me acerqué a la mesa del tipo, y en ese momento, él levantó la vista. Sus ojos, antes perdidos, se abrieron de golpe, un atisbo de sorpresa, de comprensión, y luego, de un pánico puro que se le subió a la cara. Quise decirle algo, cualquier cosa, una disculpa, una explicación que no tenía, pero las palabras se me atoraron en la garganta, convertidas en plomo. Y pues, la máquina de la muerte que sostenía en mis manos hizo lo suyo. Un ruido sordo, un fogonazo que iluminó por un instante el rostro pálido del viejo. El sonido se amplificó en mi cabeza, y sentí un calor extraño, espeso, que me quemaba las entrañas. Lo vi caer, despacio, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ese momento, el vaso de tequila cayendo y rompiéndose en 1000 pedazos. La sangre, oscura y pegajosa, empezó a manchar la mesa, como si fuera una tinta macabra que escribía mi condena. Los borrachos, al principio aturdidos, empezaron a gritar, a correr. Y yo, pues yo me quedé ahí un segundo de más, viendo el cuerpo inerte, la mirada vacía del hombre que segundos antes tenía un alma, aunque rota. Ese segundo se me hizo eterno, un agujero negro que me tragaba. Había cruzado el umbral, y la verdad, sentí un escalofrío que no era de miedo, sino de una desolación abismal, de saber que la humanidad que quedaba en mí se había ido para no volver. Y de la nada, en el suelo, cerca de la mano del muerto, vi una pequeña medalla de San Judas Tadeo. Salí del bar, no corriendo, sino caminando, despacio, como si el peso de lo que había hecho me ralentizara cada paso. La noche se sentía más densa, más oscura, y el aire, antes cargado de humedad y tierra, ahora olía a muerte, a la mía propia, pensaba yo. El frío en el pecho ya no era un bloque de hielo, era un vacío helado que me corroía por dentro. Llegué al cuartucho, y la luz del foco seguía parpadeando, pero ahora me parecía que me miraba, que me juzgaba. Me quité la ropa manchada, la tiré a un rincón como si fuera un pedazo de mi alma que ya no me servía. Intenté dormir, claro que intenté, pero el sueño era un lujo que ya no me pertenecía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del viejo, la sorpresa, el pánico y luego la nada. Las paredes del cuartucho se llenaron de sombras, y esas sombras, de la nada, empezaron a tomar forma, a convertirse en caras. Caras de desesperación, caras de reproche, la cara de mi hermana, la cara de mi madre, y en el centro de todas, la del hombre al que le había quitado la vida. Yo le decía a mi mente que era un fantasma, una alucinación, que no era real,
pero el pánico era tan puro que sentía su aliento frío en mi cuello. Estaba pensando en cómo de un momento a otro la vida de alguien puede desaparecer, como si fuera humo, sin dejar más que un reguero de sangre y un vacío. Y me vino a la mente un dato perturbador que una vez leí en un periódico viejo. En México, la esperanza de vida promedio era, en ese tiempo, de unos 75 años, y de la nada, a este hombre yo le había robado quizás 20 o 30 años más. 20 o 30 años de amaneceres, de atardeceres, de tragos amargos o dulces, de estar con su gente. Y yo, un don nadie, había tenido el poder de borrar eso con un simple jalón de gatillo. Sentía que el suelo bajo mis pies no era firme, que el mundo se tambaleaba y que yo estaba flotando en un mar de incertidumbre y culpa, una culpa que pesaba más que la cuerno de chivo. El silencio de la noche ya no era calma, era un eco de los disparos, un susurro constante de lo que había hecho. Y pues, entendí que no había pastilla, ni alcohol, ni grito que pudiera callar las voces que ahora habitaban en mi cabeza. El primer encargo no me había quitado solo el sueño, me había quitado un pedazo de lo que yo era, y me había dejado viendo caras en oscuridad, caras que me recordarían para siempre el camino sin retorno que había elegido. Y así es como uno se rompe, sin que nadie más lo vea. Después de esa noche, la del primer encargo, la del bar El Trago Amargo, los días se hicieron una neblina espesa, y las noches, un calvario sin fin. El sueño, ese lujo que uno da por sentado cuando tiene la conciencia tranquila, a mí se me había ido para no volver. Cada vez que cerraba los ojos, las caras que les conté, las sombras, se me venían encima, y la del viejo de la cantina era la más persistente, con esa mirada de sorpresa antes de caer, grabada a fuego en mi memoria. Me levantaba empapado en sudor, con el corazón golpeándome las costillas como un tambor de guerra. El frío en el pecho ya no era un bloque de hielo, era una grieta profunda por donde sentía que se me escapaba el alma a cada respiro. La familia, como nos decían ellos, me mantuvo un poco alejado de los trabajos directos por un tiempo. Él me decía que necesitaba templarme, que me acostumbrara al peso de las decisiones. Y pues, me mandaban a lugares remotos, a revisar bodegas en medio de la nada, a llevar mensajes a ranchos perdidos donde el único sonido era el viento silbando entre los mezquites. Era una forma de purgarme, o quizás de asegurarse de que no me rompiera del todo. Y yo, pues yo me dejaba llevar, como un tronco río abajo, sin rumbo fijo, solo intentando no pensar. Los billetes seguían llegando, más de los que mi madre y mi hermana habían visto en toda su vida, y eso, al menos, les traía un respiro. Mi hermana ya no tosía tanto, y su sonrisa era menos forzada. Pero yo, por dentro, sentía que cada billete era una moneda de sangre, que compraba su bienestar a cambio de mi alma. Y de la nada, un día, me mandaron a un rancho abandonado, a unos kilómetros de cualquier pueblo, donde solo había viejas construcciones de adobe desmoronándose y un corral de chivos vacío. Tenía que esperar un cargamento de algo, nunca me decían qué, solo que esperara. La camioneta en la que iba me dejó ahí, en medio de la polvareda, y se fue. La soledad se me pegó a la piel como una segunda camisa, pesada y áspera. Estaba pensando en cómo la vida nos arrastra a estos lugares, a estos momentos, sin preguntar si uno quiere o no. Quise gritar, quise correr, quise volver a ser el muchacho que cargaba cajas y soñaba con una vida honrada, pero la verdad es que ya no sabía ni quién era ese muchacho. Me sentía como un espectro, deambulando por un mundo que ya no era el mío. Y ahí, en medio de esa desolación, bajo un sol que rajaba las piedras, de la nada vino un perro callejero, más que flaco, esquelético, con las costillas marcadas bajo un pelaje revuelto y lleno de garrapatas. Tenía los ojos grandes, de un color ámbar opaco, y la cola, que debería agitarse, estaba pegada entre sus patas, casi como si se hubiera olvidado de cómo usarla. Me vio, se detuvo a unos metros, y me observó, con esa mezcla de cautela y desesperación que solo los animales que han sufrido mucho conocen. Yo pensaba que éramos iguales, él y yo, almas perdidas en un mundo cruel, esperando el siguiente golpe. No le hablé.
Él tampoco hizo ruido. Solo se quedó ahí, mirándome, como si supiera lo que había dentro de mí, o al menos lo que había dejado de ser. Quise espantarlo, decirle que se fuera, que no había nada para él aquí, que yo mismo era un peligro andante. Pero algo me detuvo. Tal vez era la inocencia en sus ojos, o la desesperanza tan parecida a la mía. Saqué de mi mochila una tortilla fría, la única comida que llevaba. Se la aventé con suavidad. El perro, con un movimiento lento y dudoso, se acercó, la olió, y luego la devoró en 2 bocados, sin ni siquiera masticar bien. Me dio una pena rara, una punzada en el pecho que hacía mucho que no sentía. Y pues, se quedó. No se fue. Me siguió a todas partes mientras yo revisaba las viejas tapias del rancho, mis pasos levantando polvo. Se sentaba cerca de mí cuando me sentaba a la sombra, sin pedir nada, sin ladrar, solo respirando. El silencio entre nosotros era diferente, no el silencio pesado de la culpa, sino un silencio compartido, un eco de la soledad. Estaba pensando que este animal, sin techo, sin dueño, sin esperanzas, era más libre que yo. Su soledad era una elección forzada por la vida. La mía era una prisión que yo mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con cada decisión torcida. Y de la nada, me acordé de un documental que vi una vez, de cuando era niño, en una tele vieja del pueblo, donde decían que los perros callejeros en México tenían una esperanza de vida promedio de apenas 2 o 3 años. Una cifra cruda, un recordatorio de lo efímera que era la existencia, y de cómo, incluso sin una pistola en la mano, la vida misma era una sentencia para muchos. Pasaron las horas, y el perro seguía ahí, mi sombra peluda. Me acostumbré a su presencia, a su respiración suave cuando yo estaba quieto. Yo le decía cosas al viento, pensamientos sueltos que se me venían a la cabeza, y sentía que él, de alguna manera, me escuchaba, o al menos no me juzgaba. Hablaba de mi hermana, de mi madre, de la vida que había dejado atrás, de los fantasmas que me perseguían. Quise sentir un poco de la simpleza de su existencia, la de un animal que solo busca comida y un lugar donde no haga frío. Pero mi mente estaba demasiado podrida, demasiado enmarañada en los hilos de este juego. Y pues, me di cuenta de lo solo que estaba. No solo físicamente, sino por dentro. En este negocio, la lealtad es una palabra vacía, solo existe el interés, el miedo. Y este perro, que no me conocía de nada, me había ofrecido una compañía que mis compañeros nunca podrían darme. Era una conexión silenciosa, elemental, una que no esperaba nada a cambio. Y de la nada, pensé que mi soledad era un lujo caro, comprado con la sangre de otros, una soledad que me aislaba de mi propia especie, mientras que la del perro era una soledad digna, una lucha por sobrevivir con lo mínimo. Esa tarde, antes de que llegara el camión con el encargo, el perro se levantó, me miró una última vez con sus ojos tristes, y sin más, se alejó, perdiéndose en el horizonte, entre el polvo y los mezquites. No lo detuve. No quise atarlo a mi destino. Quise pensar que lo hacía por él, para que pudiera seguir buscando su propia calma. Pero la verdad es que yo sabía que su partida solo era otro recordatorio de lo que era mi vida. Encuentros fugaces, sin la posibilidad de un apego real, porque todo lo que tocaba, de alguna manera, se contaminaba. Me quedé solo de nuevo, pero ahora, el vacío era más profundo, más palpable. Y sentí que la soledad no era solo estar solo físicamente, era ser un fantasma entre la gente, sin nadie que realmente te viera por lo que eras, o por lo que fuiste, un alma rota vagando sin rumbo, cargando un dolor que ya no cabía en el pecho. La noche que la muerte nos rozó, y sentí ese calor raro que te congela la sangre. Después de lo del perro, los encargos se volvieron más seguidos, más pesados. Ya no era solo vigilar o llevar paquetes. Ahora eran ajustes de cuentas, como les decían ellos, eufemismos para no decir la verdad, matar gente. Yo le decía a mi conciencia que no era mi culpa, que yo no quería hacerlo, que era la vida la que me había puesto en esta situación. Pero la verdad es que cada vez era más difícil engañarme a mí mismo.
Me había convertido en un ejecutor, un instrumento de la muerte, y el frío en el pecho ya no era solo mío, sino también el de las víctimas, un peso compartido que me hundía más y más. Una vez, me tocó ir a un pueblo cercano, a convencer a un campesino de que le vendiera sus tierras a la familia. Él se negaba, decía que eran tierras de sus antepasados, que ahí estaban enterrados sus padres y sus abuelos. Yo quise decirle que lo entendía, que yo también venía de un rancho, que sabía lo que significaba la tierra para uno. Pero las órdenes eran claras, o vendía, o lo enterrábamos junto a sus ancestros. El viejo, terco, no cedió. Y pues, me tocó hacer lo que tenía que hacer. Lo llevamos a un paraje alejado, le dimos una última oportunidad. Él escupió al suelo, me miró con desprecio y dijo que prefería morir a traicionar a su gente. Sentí un nudo en la garganta, pero saqué la pistola y, ya saben el resto. Lo que me perturbó no fue el hecho en sí, sino lo que pasó después. Cuando estábamos cavando la fosa, encontramos una vasija de barro, llena de monedas antiguas y un collar de jade. Era una ofrenda, una reliquia de los antiguos pobladores de esas tierras. Yo pensaba en cuánta historia, cuántas vidas habían pasado por ahí, y como yo, con mi violencia, estaba interrumpiendo ese ciclo. Me sentí como un invasor, un profanador de tumbas. Él me decía que esas tierras eran un tesoro, pero yo pensaba que el verdadero tesoro era la memoria, el legado, la conexión con el pasado. Esa noche, no pude dormir. Soñé con el viejo, con las monedas, con el collar. Y de la nada, me desperté con una idea fija. Tenía que hacer algo. Así que al día siguiente, sin que nadie lo supiera, volví al lugar donde habíamos enterrado al campesino. Saqué la vasija y el collar, y los llevé al museo del pueblo más cercano. Le conté la historia al director, un señor amable con lentes gruesos, y le pedí que los guardara, que los exhibiera para que la gente supiera de la riqueza de esas tierras. Él me miró con desconfianza, pero al final aceptó. Me dijo que haría lo posible por proteger ese patrimonio. Yo me sentí un poco mejor, como si hubiera compensado en algo mi error. Pero sabía que no era suficiente. La culpa seguía ahí, carcomiéndome por dentro. Estaba pensando en dejarlo todo, en huir lejos, en empezar de nuevo. Pero sabía que no era tan fácil. La familia no te dejaba ir así nomás. Te tenían agarrado, con las manos manchadas de sangre, y era muy difícil escapar. Un día, me tocó acompañar a él a una reunión con otros socios. Era en una casa lujosa, con guardias armados por todas partes. Había hombres trajeados, mujeres enjolladas, botellas de whisky caro y un ambiente de poder y corrupción que apestaba. Yo me sentía fuera de lugar, un intruso en un mundo que no entendía. Él me presentó como su protegido, su hombre de confianza. Yo asentí, sin decir nada. En un momento de la noche, me quedé solo en el jardín, fumando un cigarrillo. Estaba pensando en lo hipócrita que era todo, en cómo esa gente se llenaba la boca con palabras como honor y lealtad, mientras que por detrás se apuñalaban unos a otros. Y de la nada, escuché una conversación que me heló la sangre. Dos tipos hablaban de un ajuste que iban a hacerle a él. Decían que ya no le servía, que se había vuelto un estorbo. Yo entendí que mi vida también corría peligro. Si él caía, yo caería con él. Y ahí, en medio de esa noche de traiciones y ambiciones, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí traicionar a la familia. No lo hice por heroísmo, ni por justicia, sino por instinto de supervivencia. Sabía que era peligroso, que me jugaba la vida, pero ya no tenía nada que perder. Estaba pensando en mi hermana, en mi madre, en la posibilidad de darles una vida mejor, aunque fuera a costa de mi propia libertad. Así que al día siguiente, reuní pruebas de los crímenes de la familia, nombres, fechas, lugares, todo lo que había recopilado en mis años como sicario. Y fui a la policía. Le conté todo a un comandante, un tipo duro pero honesto,
que me prometió protección y un nuevo comienzo. Él me dijo que era un riesgo, que la familia tenía contactos en todos lados, pero que valía la pena intentarlo. Yo acepté, sin dudarlo. Estaba dispuesto a todo con tal de salir de ese infierno. Empezó una operación secreta, un plan para desmantelar la organización desde adentro. Yo era el señuelo, el informante, el hombre que conocía todos los secretos. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, que en cualquier momento podían descubrirme y acabar conmigo. Pero tenía esperanza, una esperanza tenue pero persistente, de que al final, la verdad saldría a la luz y yo podría encontrar la paz. Y de la nada, en medio de todo ese caos, me acordé del perro callejero que me había seguido en el rancho abandonado. Quise pensar que él, de alguna manera, me había dado la fuerza para tomar esa decisión, que su soledad digna me había inspirado a buscar mi propia redención. Porque al final, todos buscamos lo mismo, un poco de calma en medio de la tormenta. Después de esa soledad en el rancho, y con la imagen de ese perro flaco que se fue de mi lado clavada en la memoria, no pasó mucho tiempo antes de que la familia me volviera a jalar para algo más grande, más pesado, algo que te anunciaba que la calma de los días de campo había terminado. Él me decía que ahora sí iba a subir de nivel, que ya era tiempo de dejar de ser un chismoso y empezar a ser un hombre de acción, como si matar a un viejo en un bar de mala muerte no hubiera sido suficiente acción para toda una vida. Yo pensaba que ya no me quedaba nada más que perder, pero la verdad es que cada día descubría que siempre había un fondo más profundo, un escalón más oscuro en este pozo sin fin. La tarea era sencilla en teoría, escoltar un cargamento de algo. Nunca nos decían qué, solo que era importante y que la carretera que teníamos que tomar, que le decía la serpiente dormida por las curvas peligrosas y lo solitaria que era un nido de víboras. Íbamos en 3 camionetas, yo en la segunda, con otros 3 tipos que no conocía bien, caras duras, miradas vacías como las mías. El frío en el pecho ya era una presencia constante, un latido helado que me acompañaba a todas partes. La noche era de esas que te tragan, sin luna, sin estrellas, solo la oscuridad de la sierra y las luces de los faros abriéndose paso entre la negrura. El aire era denso, pesado, con ese olor a tierra mojada y a miedo que uno aprende a reconocer. Uno de los tipos de mi camioneta, el chino, que se la pasaba mascando chicle con la boca abierta, me dijo: «Hoy es una buena noche para morirse, ¿no crees, carnal?» Yo quise decirle que no dijera mamadas, que tenía una hermana y una madre que me esperaban, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Estaba pensando en cómo la vida nos arrastra a estas situaciones, a estar sentados junto a hombres que hablan de la muerte como si fuera una broma, y me daba cuenta de que, en el fondo, yo ya era uno de ellos. Y de la nada, cuando ya llevábamos como 1 hora de camino por esa carretera infernal, la camioneta de adelante frenó en seco. Entonces, cuando el frenazo nos aventó hacia adelante, y mi cabeza casi golpea el tablero, todo se fue al carajo. De la nada, el silencio de la noche se hizo pedazos con un estruendo ensordecedor. Disparos. Por todos lados. Venían de los costados, de arriba, de la oscuridad que antes era solo árboles y rocas. Sentí como las balas pegaban en la lámina de la camioneta, el sonido era como granizo metálico, pero mortal. Gritos. Sane. Vidrios rotos volando por todas partes. El chino, que iba a mi lado, soltó un quejido ronco y se desplomó sobre mí, una mancha caliente y húmeda expandiéndose en su espalda. Yo lo empujé, más por instinto de supervivencia que por asco, y me agaché, cuerno de chivo, en las manos, el sudor frío corriéndome por la frente. Él, el que manejaba, me gritó: «Contesta el fuego, cabrón, o nos lleva la chingada». Y pues, yo no pensaba, solo actuaba. Asomé la cabeza un segundo y vi los fogonazos de las armas enemigas, luces malévolas bailando en la oscuridad. Eran muchos, y estaban bien armados. Sentí ese calor raro del que les hablo, ese que te congela la sangre, una adrenalina pura que te quema las venas, que te hace sentir invencible y aterrorizado al mismo tiempo. Era como si mi cuerpo se moviera solo,
disparando a ciegas hacia donde veía los fogonazos. La camioneta se movía a trompicones, el chofer intentando maniobrar en medio del infierno. Y de la nada, en el caos, alcancé a ver un detalle, un maldito detalle absurdo, una mariposa, de esas nocturnas, grande, con alas de colores apagados, volando justo en medio de los disparos, como si fuera inmune a la muerte que nos rodeaba. Yo pensaba, ¿qué chingados hace una mariposa aquí, ahora? Esa imagen se me clavó en la mente, la belleza y el horror coexistiendo en el mismo espacio, en el mismo instante. Era como una broma macabra de la vida. Las balas seguían pegando, y el sonido era un concierto infernal. Quise gritar, quise llorar, quise ser cualquier cosa menos yo. Ahí, en ese momento, vi a la camioneta de adelante explotar en una bola de fuego, y el grito de mis compañeros se disolvió en el rugido de la deflagración. Y de la nada, me invadió un pensamiento frío, helado. La muerte no discrimina, no le importa quién eres ni qué has hecho, solo te toma. Y en este juego, en esta vida, ya éramos carne de cañón, números en una estadística de sangre, un dato perturbador más en un país que se desangra. Un dato que luego leí en un reporte, de esos que salían en la radio. La esperanza de vida de un sicario activo en México raramente superaba los 5 años. 5 años de vida, a lo sumo, a cambio de esta mierda. Y yo apenas llevaba un par de meses. De pronto, así como vino, la ráfaga de fuego amainó. El chofer, con la cara empapada de sudor y sangre que no era suya, pisó el acelerador a fondo y la camioneta salió disparada por la carretera. Atrás, la otra camioneta estaba hecha un amasijo de metal ardiente, y la de adelante, pues, ni rastro. Estábamos solos, o al menos eso parecía. El silencio que siguió al estruendo de los disparos fue todavía más aterrador, un vacío sordo que te taladraba los oídos. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el de la sangre y el sudor. Yo le decía al chofer que se detuviera, que teníamos que ver si había sobrevivientes, pero él, con la mirada fija en el camino, solo balbuceó: aquí no hay sobrevivientes, carnal. Aquí solo hay huida. Y pues, tenía razón. En este negocio, la solidaridad era un cuento chino. No te detenías por nadie. Cada hombre por sí mismo. El frío en el pecho se había transformado en un nudo de plomo, pesado, doloroso. Bajé la vista y vi que el chino seguía ahí, un bulto inerte, su sangre caliente en mis pantalones. Había muerto por un cargamento que nunca supimos qué era. Por una lealtad que no existía. Y yo, ¿por qué había sobrevivido?, me preguntaba. ¿Era por suerte? ¿Por el instinto animal que me había brotado? ¿O era que el destino quería que siguiera pudriéndome en este infierno un poco más? Que siguiera viendo caras en la oscuridad. Estaba pensando en la facilidad con la que la vida se escapa, como un cuerpo lleno de planes y miedos se convierte en un costal vacío en cuestión de segundos. El calor raro, ese que me había congelado la sangre durante la balacera, se fue disipando, pero dejó un rastro frío, una sensación de vacío que ya no se iría. Ahora, la muerte no solo me había rozado, me había salpicado, me había impregnado, y esa noche me enseñó que en cualquier momento, cualquier segundo, la bala con mi nombre podía llegar. Y de la nada, mientras el chofer seguía manejando a toda velocidad, en medio de la nada de la carretera, escuché un llanto ahogado, débil, que venía del asiento trasero de la camioneta. Giré la cabeza, el corazón golpeándome con fuerza, y vi una niña, escondida entre las cajas, sucia, con los ojos llenos de terror, llorando en silencio. No era parte del plan, no era del cargamento, no tenía sentido. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo había llegado ahí? La muerte nos había rozado, sí, pero nos había dejado con algo mucho más crudo, más incómodo, un recordatorio de que en la guerra siempre hay víctimas colaterales, almas inocentes arrastradas a nuestro infierno. Y ahora, esa niña me miraba con unos ojos que parecían ver a través de mi alma, a través de toda la sangre que me cubría. Después de aquella noche la camioneta,
Con la muerte rozándonos y el llanto de la niña todavía taladrándome los oídos, la verdad es que uno no sabe cómo seguir adelante. Pero sigues, porque en este negocio no hay tiempo para lamentarse ni para pensar en lo que fue. Él, mi jefe, me decía que había que sacudirse el polvo y seguirle, que la sangre se seca y el negocio no espera. Y pues, yo asentía, con el frío en el pecho ya tan acostumbrado que casi lo sentía como parte de mí. Los días se convirtieron en un ir y venir de encargos, ya no tan crudos como el primero, pero siempre con ese filo de navaja en el aire. Entregaba paquetes, recogía cuotas, vigilaba movimientos. Me movían de un lado a otro, de una casa de seguridad a otra, por ranchos y pueblos polvorientos donde la gente bajaba la mirada al verte pasar, una mezcla de miedo y respeto, esa mierda que te hacía sentir poderoso y podrido al mismo tiempo. Yo pensaba que así era esto, una rueda de la fortuna maldita donde un día estás arriba y al otro eres solo carne para los opilotes. El rostro de la niña, esa que encontramos en la camioneta, se me aparecía a veces, pero la vida en la calle te enseña a empujar esas imágenes al fondo del pozo, a hacerlas un nudo en la garganta que apenas te deja tragar. Una vez, en una de esas paradas en un pueblo pequeño y olvidado, me tocó esperar el encuentro con un contacto en la plaza, bajo un sol de plomo que te quemaba la piel. Me senté en una banca de hierro forjado, que estaba oxidada, y miraba a los niños correr, sus risas inocentes perforando el silencio pesado del mediodía. Me acordé de mi hermana, de cómo su risa era mi motor, lo único que me conectaba a algo bueno, a algo puro. Quise creer que lo que hacía, esta mierda de vida, era por ella, para que nunca le faltara nada, para que no tuviera que vivir lo que yo. Pero la verdad es que cada día me alejaba más de la posibilidad de ser alguien digno de su risa. Y de la nada vino un pensamiento helado, como si el propio diablo me susurrara al oído. ¿Valía la pena? ¿Podía uno borrar las manchas de sangre con más sangre? La pregunta me carcomía por dentro, y no tenía respuesta. Mi contacto se tardaba, y yo me sentía inquieto, ese nerviosismo que te anuncia que algo no anda bien, que el aire está cargado de otra cosa, de un mal presentimiento que te eriza la piel. Me levanté y empecé a caminar sin rumbo fijo por las callejuelas, esquivando baches y perros sarnosos. El pueblo, a pesar de la luz del sol, tenía una tristeza pegada en sus paredes, en las miradas cansadas de su gente. Y de la nada, mientras doblaba una esquina, me topé con algo que no esperaba, algo que me detuvo en seco y me metió el frío hasta los huesos de una manera diferente. Ahí estaba. A funeral. No lo había visto antes porque estaba como escondido entre las casas viejas, pero el murmullo de voces bajas y el olor a cera quemada me llegaron de golpe. Era en una capilla chiquita, con la pintura descarapelada y la puerta abierta de par en par. Había poca gente, unas 50 personas, no más, la mayoría mujeres vestidas de negro y hombres con sombreros en las manos, las cabezas gachas. No se oían llantos desgarradores, ni gritos de dolor, solo un silencio pesado, abrumador, que era más crudo que cualquier lamento. Era un silencio de resignación, de cansancio, de una tristeza tan honda que se había vuelto parte del paisaje. Yo pensé que era como un velo invisible que cubría a todos, el silencio de los que ya no tienen lágrimas para llorar. Me quedé parado, a la orilla de la calle, como un intruso invisible, mirando. Y entonces, cuando mi mirada se posó en el centro de la capilla, vi el ataúd. Era blanco, pequeño, demasiado pequeño. Otra vez, una niña o un niño. Ashikio. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Quise irme, dar la vuelta y desaparecer, pero mis pies no me respondían. Algo me tenía ahí, anclado a ese dolor ajeno que, de alguna manera, se sentía tan propio. Escuché fragmentos de conversaciones, susurros que flotaban en el aire quieto. Lo atropelló la camioneta de los de allá, decía una viejita con los ojos hinchados. Dicen que iba a prisa, que ni se paró, le contestó otra. Y de la nada, se me vino a la mente la imagen de la camioneta de la emboscada, la que explotó en llamas, y la mía, huyendo a toda velocidad,
y la niña asustada en el asiento trasero. ¿Sería posible? ¿Habría sido una de esas camionetas, una de nuestras camionetas, las que causaron esta tragedia? La idea me revolvió el estómago. Yo pensaba en la injusticia, en lo fácil que era para ellos, los de arriba, hablar de bajas colaterales, de daños necesarios, mientras que para esta gente, cada vida perdida era un universo deshecho. No era un enemigo al que yo había matado, no era un sapo ni un contrario. Era un inocente más, una víctima más en esta guerra silenciosa que nos envolvía a todos. Me acerqué un poco más, sin darme cuenta, y vi a la madre, una mujer joven, con el rostro consumido por el dolor, acariciando el ataúd con una delicadeza que me partió el alma. Y a su lado, un hombre joven, con los puños apretados, la mirada perdida en el vacío, pero sin una sola lágrima, solo ese silencio brutal que te dice que el dolor ya ha llegado a un punto donde las lágrimas son inútiles. Yo le decía a mi mente que era un simple accidente, que no tenía nada que ver, pero el frío en el pecho se hizo más profundo, más intenso, un peso insoportable que me decía lo contrario. El silencio de esa gente, el silencio de su desesperanza, se me metió hasta los huesos y me heló la sangre de una manera que los balazos nunca habían logrado. No era el miedo a morir lo que me asustaba, era el miedo a ser parte de esto, a ser cómplice de este horror que se extendía como una plaga. Me fui de ahí, caminando despacio, como si el pueblo entero estuviera observando mi huida. Dejé la capilla atrás, pero el eco de ese silencio me seguía, como una sombra pesada que no se despegaba de mis talones. El sol seguía quemando, pero yo sentía un frío interno, un temblor en el alma que no se iba. Hice mi encargo, sí, como un autómata, entregando paquetes sin saber qué era, y recibiendo la bolsa de dinero con un asco que ya no podía disimular. Cada billete me parecía manchado con la tierra de ese ataúd blanco, con el silencio de esa madre, con la rabia contenida de ese padre. Estaba pensando en cómo la vida nos cobra las facturas más caras, no solo con la muerte, sino con la pérdida de la inocencia, con la destrucción de la moral, con el constante recordatorio de que uno es parte de una máquina de destrucción. Yo le decía a mi jefe, cuando nos vimos más tarde, que el camino de regreso había sido largo, para justificar mi retraso y mi estado. Él solo asintió, sin preguntar, sus ojos vacíos. Pero yo sabía que algo había cambiado en mí. Quise creer que era una casualidad, un mal día, una coincidencia desafortunada, pero la verdad es que ese funeral inesperado me había abierto los ojos a una realidad más perturbadora. Este juego no solo se cobraba las vidas de los que estaban involucrados, sino que arrastraba a inocentes, a los que no tenían voz, a los que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y de la nada, me acordé de un dato macabro que había escuchado. En algunas zonas de México, los muertos accidentales o colaterales superaban en número a los muertos por enfrentamientos directos. Esa idea, la de ser un engranaje en una máquina que producía una cantidad obscena de muertes anónimas y sin sentido, me dejó helado. Ya no era solo el miedo, era una profunda y desgarradora sensación de complicidad. El silencio de esa gente, que no se atrevía a llorar a gritos por miedo a quién sabe qué represalias, se me había metido hasta los huesos y no había forma de sacármelo. Era la prueba más cruda de que las manchas de sangre no se borran con nada, que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un eco, una reverberación que se extendía por el país, sembrando muerte y silencio. Y yo, pues yo estaba ahí, atrapado en esa red, sin saber cómo ni cuándo podría salir, si es que alguna vez podría. El eco de ese funeral, el silencio de esa gente que ya no tenía lágrimas, se me quedó clavado en lo más hondo, un frío que ya no era solo en el pecho, sino en el alma. Después de aquello, los encargos se volvieron más frecuentes, más directos, y yo, pues yo me había convertido en una herramienta más, sin voluntad, sin voz propia, solo una extensión de sus órdenes. Él me decía que estaba listo para los pesos pesados, que ya no era un novato. Yo pensaba que quizás tenía razón, que el vacío que sentía por dentro era el hueco perfecto para que se anidara la indiferencia, la brutalidad. Los días se mezclaban en una espiral de noches sin dormir,
de viajes en camionetas blindadas por caminos de tierra, de caras que veía por primera y última vez. La plata seguía llegando, claro, y mi familia estaba bien, pero cada billete me quemaba las manos, una condena silenciosa. Quise encontrar una justificación, una pizca de bien en toda esa mierda, pero no la había. Solo había miedo, poder y una violencia sin sentido que nos consumía a todos, desde el más bajo hasta el que se creía dueño del mundo. Una vez, en un punto de revisión clandestino en medio de la sierra, me tocó ver como un chavo, apenas un chamaco de unos 18, se le plantaba a uno de los nuestros, alegando que le habían quitado a su hermana y que quería venganza. El chico tenía los ojos llenos de rabia, pero también de una inocencia desesperada. Mi compañero se rió, una risa áspera que resonó en el silencio, y le dijo: «Aquí no hay venganza, pendejo. Aquí solo hay ajuste de cuentas. Y el tuyo apenas empieza». Y de la nada, sin una pizca de emoción, le voló la cabeza con un tiro de escopeta. La sangre salpicó la tierra árida, y el cuerpo del chamaco cayó como un costal vacío. Yo le decía a mi conciencia que ya no podía más, que esto no era vida, pero el miedo me ataba. Esa misma noche, él, mi jefe, me llamó. Su voz era grave, casi un susurro. Me dijo que había que cerrar un capítulo, que un traidor, uno de los que habían estado conmigo desde el principio, había estado hablando de más con la gente equivocada. Su nombre, el Pescado, el mismo que me había dado la cuerno de chivo la primera vez, el que me había dicho que en este juego no había salida más que con los pies por delante. La ironía era un cuchillo retorciéndose en mi alma. El frío en el pecho se hizo insoportable, un temblor que me llegaba hasta los huesos. Esta vez, la misión no era un trabajo cualquiera. Esta vez, era un ajuste de cuentas interno, una prueba final de lealtad, una que me partió el alma y me enseñó, de la manera más cruda, que en este juego no hay ganadores. Estaba pensando en el Pescado, en cómo sus ojos, a pesar de ser duros, a veces tenían un destello de humanidad, un cansancio parecido al mío. Y de la nada, me acordé de un dicho viejo que mi abuelo solía decir: «El lobo siempre se come a sus crías, si estas no aprenden a huir». Y yo, pues yo no había huido. Llegamos a un rancho abandonado, más allá de la civilización, en medio de la oscuridad más profunda. La única luz venía de los faros de las camionetas y de la luna, una luna flaca que parecía esconderse de la atrocidad que estaba por ocurrir. El Pescado estaba ahí, amarrado a una silla vieja, con la cara golpeada y los ojos hinchados, pero aún con esa mirada desafiante que lo caracterizaba. A su lado, otros dos tipos, también amarrados, temblaban de miedo. Él, mi jefe, estaba de pie frente a ellos, tranquilo, fumando un puro, el humo azul subiendo despacio hacia el cielo. Yo pensaba en la frialdad de ese hombre, en cómo la vida y la muerte eran solo números en su contabilidad de poder. Me dio la orden. Me dijo que les diera una lección, que los hiciera hablar. Yo quise negarme, quise decirle que no podía, que el Pescado era uno de los nuestros, pero la voz se me atascó en la garganta. La cuerno de chivo se sentía más pesada que nunca, un trozo de hierro que me quemaba las manos. Sentía las miradas de los otros compañeros, ojos vacíos que esperaban ver mi reacción, mi obediencia. El Pescado me miró. Sus ojos, a pesar de la hinchazón, me transmitieron un mensaje claro, sin palabras. Haz lo que tienes que hacer, cabrón. No hay otra. Y de la nada, sentí una rabia fría, helada, que me subía desde el estómago. No era rabia contra el Pescado, era rabia contra mí mismo, contra este juego, contra todo. Y pues, le disparé a los pies a uno de los otros tipos, el que estaba a la derecha del Pescado. El grito del hombre resonó en la noche, agudo, desgarrador. La sangre empezó a manchar la tierra. Él, mi jefe, sonrió, una sonrisa torcida, satisfecha. Me dijo que así se hacía, que no había que tener piedad. Quise vomitar, quise cerrar los ojos y no ver la escena, pero no podía.
Tenía que seguir. Uno de los compañeros me entregó un cuchillo, la hoja brillando bajo la débil luz. Me dijo que era para sacarles la lengua, para que no volvieran a hablar de más. Yo pensaba en el morbo, en la crueldad sin límites de este mundo. Este era el infierno en la tierra, sin filtros, crudo. Y me di cuenta de un dato perturbador. En muchas culturas antiguas, el castigo por la traición no era la muerte inmediata, sino la humillación, la tortura que dejaba una marca, un mensaje para los vivos. Era una forma de terror psicológico más efectiva que el simple asesinato. Sentí como la moral que me quedaba se desintegraba, se hacía polvo bajo mis pies. Ya no era un sicario por necesidad, me estaba convirtiendo en un monstruo por obligación, o quizás, por una parte de mí que ya se había rendido a la oscuridad. Y entonces, cuando le toqué la cara al pescado, él me dijo, con la voz apenas un hilo, que no valía la pena, que esto no era vida, que me saliera mientras pudiera. Yo le dije que no había salida, que yo ya estaba adentro hasta el cuello. Y él, con una mueca de dolor, me soltó una última frase, una que se me quedó grabada para siempre. En este juego, carnal, no hay ganadores. Solo hay muertos y los que todavía no se han dado cuenta de que ya perdieron. Y de la nada, un balazo. No fui yo. Fue él, mi jefe. Sin previo aviso, sin mediar palabra, le disparó al pescado en la cabeza. La sangre, otra vez, un fogonazo de horror en la noche. El cuerpo del pescado se desplomó, la silla se volcó, y el silencio volvió a caer sobre el rancho, un silencio más pesado, más cruel que antes. Yo pensaba en la inutilidad de todo, en cómo la lealtad, la amistad, la vida misma, no valía nada frente al poder y la ambición. El ajuste de cuentas no era solo para el pescado, era también para mí. Era un recordatorio crudo de que la vida que había elegido era una condena, un camino sin retorno donde cada paso te hundía más en la miseria moral. El frío en el pecho se convirtió en un agujero negro, un vacío que me succionaba el alma. La escena se me quedó grabada, la imagen del pescado, su última frase, el disparo inesperado. Y de la nada, me vino un pensamiento filosófico que me dejó helado. ¿Qué era la libertad en este contexto? Era la libertad de elegir entre morir desobedeciendo o vivir, si a eso se le podía llamar vivir, obedeciendo y perdiendo un pedazo de ti cada día. La línea entre el victimario y la víctima se había borrado por completo. En ese momento, en medio de la sangre y el silencio, entendí la crudeza de sus palabras. Él tenía razón. En este juego, no había ganadores. Todos estábamos perdiendo algo, pedazos de nuestra humanidad, de nuestra alma, hasta que no quedaba nada. Y yo, pues yo seguía ahí, de pie, respirando, pero por dentro, el ajuste de cuentas me había partido el alma y me había enseñado que mi derrota, mi pérdida, era ya un hecho consumado. Y el horizonte, hacia donde miraba con una esperanza cada vez más tenue, se veía oscuro, incierto, lleno de promesas vacías y trampas mortales. El balazo que se llevó al pescado no solo le voló la cabeza a él. A mí también me partió algo por dentro que yo pensaba que ya no existía. Después de ese ajuste de cuentas, de ver cómo un hermano era desechado sin piedad, el frío en el pecho se hizo un agujero negro que me devoraba por completo. Ya no era un simple escalofrío, era la certeza de que mi alma, si es que alguna vez tuve una, se había evaporado. Me quedé ahí, en medio de la oscuridad de ese rancho, con el olor a pólvora y a sangre fresca pegado en la nariz, y sentí como la última gota de humanidad se me escurría entre los dedos. Él, mi jefe, me miró, y no dijo nada, solo asintió con la cabeza, una aprobación silenciosa que pesaba más que 1000 condenas. Y pues, los demás compañeros me miraron diferente, con una especie de respeto macabro, como si al ver mi indiferencia ante la muerte del pescado hubieran encontrado a un igual, a un monstruo como ellos. Yo quise gritar que no era así, que por dentro me estaba muriendo de asco, pero la voz se me había quebrado, y las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. La huida del rancho fue en silencio, solo el ruido de las camionetas y el eco de los disparos retumbando en mi cabeza.
Estaba pensando la frase del pescado: en este juego, carnal, no hay ganadores. Y me di cuenta de que tenía toda la razón. Todos habíamos perdido. Él, la vida. Yo, lo que me quedaba de alma. Y ellos, los otros, habían perdido la capacidad de ver la diferencia entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. De la nada, en el camino de regreso, pasamos por un pueblito donde vi a una familia cenando en su portal, bajo la luz tenue de un foco, riéndose por algo. La imagen se me clavó como un puñal. Esa risa, tan pura, tan real, se sentía tan ajena a mi mundo, tan inalcanzable. Quise creer que algún día podría volver a sentarme en una mesa así, a reír por algo simple, pero la verdad es que ya no recordaba cómo era eso. Era como si mi mundo se hubiera teñido de un gris permanente, un filtro crudo que desdibujaba cualquier atisbo de color o alegría. Un dato perturbador me vino a la mente, algo que leí en un periódico olvidado. El cerebro humano, bajo estrés extremo y exposición prolongada a la violencia, empieza a desconectarse, a volverse insensible como mecanismo de defensa. Yo pensaba que quizás ya había llegado a ese punto, que mi mente me había abandonado para protegerme del horror, convirtiéndome en una máquina vacía. Y es que así se empieza a terminar uno, sin siquiera darse cuenta de que ya no hay regreso, solo un frío permanente que ya no te abandona. Después de esa noche, los trabajos se volvieron rutina, una secuencia monótona de crueldad y muerte. Ya no sentía la adrenalina que antes me quemaba, ni el terror que me congelaba la sangre. Solo un vacío, una especie de automatismo que me hacía moverme, disparar, hablar, sin que mi mente estuviera realmente ahí. Él, mi jefe, me ponía al frente de más operaciones. Me decía que tenía talento, que era un elemento valioso. Yo le decía que sí, que lo que quisiera, porque las palabras ya no tenían peso, ni significado para mí. Estaba pensando en mi hermana, en su cara, y la sentía cada vez más lejana, como un recuerdo difuminado en la neblina de la violencia. La plata seguía llegando a mi casa, mi madre y mi hermana vivían mejor, eso me decían, pero yo ya no podía sentir alegría por eso. Era como si el precio de su bienestar fuera mi propia existencia, mi propia cordura. Una vez, en un encargo de esos que nos llevan por la frontera, en una bodega llena de cajas, me encontré con un viejo gramófono polvoriento. De la nada, sentí la necesidad de encenderlo. Después de unos intentos, chirrió y empezó a sonar una canción vieja, un bolero lento y triste, de esos que te hablan de amor y desamor. Y pues, en medio de ese ambiente de armas, drogas y muerte, la música era un sonido tan ajeno, tan fuera de lugar, que me dejó helado. Me senté en una caja, con la cuerno de chivo sobre las rodillas, y escuché la canción, cerrando los ojos. Quise recordar cómo se sentía el amor, la tristeza por una pérdida normal, pero mi mente solo me mostraba caras muertas, gritos, sangre. La música era un eco de un mundo que ya no me pertenecía, un recuerdo de una vida que había dejado atrás hace mucho tiempo, y de la que ya no era más que un fantasma. Yo le decía a mi compañero de turno, un tipo llamado el Flaco, que la canción era bonita. Él me miró con ojos vacíos y me dijo: «Aquí no hay canciones bonitas, carnal. Aquí solo hay el ruido de los balazos y el silencio de los muertos». Y de la nada, como para reafirmar sus palabras, se escuchó un grito ahogado de otro lado de la bodega, y luego, el inconfundible sonido de un cachazo. Otro ajuste de cuentas, otro pedazo de alma que se desprendía de este infierno. Yo pensaba en cómo la calma de esos momentos, la de escuchar la música o la de sentarme a la sombra, siempre era una trampa, una ilusión efímera que la realidad cruda se encargaba de destrozar en segundos. Y me vino a la mente una idea, perturbadora, un dato que escuché de pasada. La memoria humana tiende a suprimir los traumas más extremos para permitir la supervivencia. Yo sentía que mi memoria ya había borrado tanto, que ya no sabía quién era. Y es que en este juego, la calma no es un estado, es solo la pausa antes de la siguiente tormenta, la siguiente carnicería. Y así, pues, aquí me encuentro. Santo Dios. Solo,
La mirada perdida en el horizonte, ese horizonte de mi rancho que antes veía con esperanza y que ahora solo me muestra una línea borrosa entre el cielo y la tierra, sin promesas. Las promesas se fueron hace mucho. El frío en el pecho ya no me asusta, se ha vuelto mi compañero constante, un viejo amigo que me recuerda que sigo vivo, aunque por dentro esté muerto. La vida que elegí, o que me eligió, me ha dejado aquí, en este punto donde la diferencia entre el día y la noche, entre el bien y el mal, ya no existe. Yo pensaba en lo que el pescado me dijo, en que no hay ganadores. Y es cierto. La plata que gané no me compró la paz, solo me compró una jaula de oro y el derecho a ver a mi familia vivir, pero sin mí, sin el verdadero yo. Mi madre ya está viejita, mi hermana tiene sus hijos, una vida lejos de esta mierda. Y yo, pues yo soy una sombra. Les dije que esta no es una historia de cuna, y no lo es. Es la historia de cómo la desesperación te lleva a cruzar un umbral, y cómo cada paso que das en ese nuevo mundo te aleja irremediablemente de ti mismo. Quise arrepentirme, quise volver atrás, pero el camino se borró detrás de mí con cada gota de sangre derramada, con cada mentira dicha, con cada alma rota. La calma, esa que busco y que el nombre de este canal promete, la verdad es que es una trampa. Porque en este tipo de vida, la calma solo significa que la siguiente tormenta está a punto de llegar, que el siguiente ajuste de cuentas está a la vuelta de la esquina. Y de la nada, un día, me di cuenta de que mi verdadera condena no era la muerte, sino vivir con la memoria de todo lo que hice, de todo lo que fui. Es como estar en un limbo eterno, sin poder avanzar ni retroceder. Un dato filosófico que me ha dado vueltas en la cabeza es la idea de Sísifo, el que fue condenado a empujar una roca cuesta arriba eternamente, solo para verla caer y empezar de nuevo. Yo pensaba que mi vida era eso, empujar la roca de mi existencia, sabiendo que nunca llegaré a la cima, que siempre volverá a caer, y que la calma que anhelo es solo una ilusión, un espejismo en un desierto de dolor. Así es como uno termina, mirando al horizonte, esperando que la calma no sea otra trampa, sino el final de esta historia que, para mí, nunca tuvo un principio real, solo un desvío hacia la oscuridad. Y así concluye este desgarrador viaje por la vida de un sicario en México, aquí en Historias para Dormir en Calma. Si este relato les ha tocado, les ha hecho pensar, o simplemente les ha mantenido despiertos, les agradecería de corazón un like y que se suscriban al canal. Nos ayuda mucho a seguir trayéndoles más historias profundas. Cuéntenme en los comentarios de qué país nos están viendo y qué hora es en este momento para ustedes. Los que comenten, recibirán un saludo especial en los próximos videos. Y si tienen algún tema, alguna historia que les gustaría que exploremos, déjenmelo saber también. Nos vemos en la próxima, buscando juntos esa calma que a veces parece tan esquiva.